Hoy, en una mañana con un sol radiante, leeremos el capítulo 3, Conocer y ser conocidos. Conocer y ser conocidos. ¿Para qué fuimos creados? Para conocer a Dios. ¿Qué meta deberíamos fijarnos en esta vida? La de conocer a Dios. ¿Qué es esa vida eterna que nos da Jesús? Conocer a Dios. Y esta es la vida eterna. Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, delicia y contentamiento que ninguna otra cosa. Conocer a Dios. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Jeremías 9:23. ¿Cuál de los diversos estados en que Dios ve al hombre le produce mayor deleite? Aquel en el que el hombre conoce a Dios. Oseas 6:6 dice, lo que pido de ustedes es conocimiento de Dios y no holocaustos. En estas pocas frases hemos expresado mucho. El corazón de todo verdadero cristiano cobrará entusiasmo ante lo expresado. Mientras que la persona que no tiene una religión, mientras que la persona que tiene una religión meramente formal permanecerá indiferente. De paso, su estado no regenerado se pondrá en evidencia por este solo hecho. Lo que hemos dicho proporciona de inmediato un fundamento, un modelo, una meta para nuestra vida, además de un principio para determinar prioridades y una escala de valores. Una vez que comprendemos que el propósito principal para el cual estamos aquí es el de conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida encontrarán solución por sí solos. El mundo contemporáneo está lleno de personas que sufren de la agotadora enfermedad que Albert Camus catalogó como el mal del absurdo. La vida es una broma pesada, y del mal que podríamos denominar la fiebre de María Antonieta, ya que fue ella quien encontró la frase que lo describe: nada tiene sabor. Estas enfermedades arruinan la vida. Todo se vuelve tanto un problema como un motivo de aburrimiento, porque nada parece tener valor. Pero el parásito del absurdismo y la fiebre de Antonieta son males de los que, por su naturaleza, los cristianos están inmunes, excepto cuando sobrevienen periodos ocasionales de malestar, cuando el poder de la tentación comprime y distorsiona la mente. Pero tales periodos, por la gracia de Dios, no duran mucho. Lo que hace que la vida valga la pena es contar con un objetivo lo suficientemente grande, algo que nos cautive la emoción y comprometa nuestra lealtad. Y esto es justo lo que tiene el cristiano de un modo que no lo tiene ninguna otra persona. Porque, ¿qué meta más elevada, más exaltada y más atractiva puede haber que la de conocer a Dios? Desde otro punto de vista, sin embargo, todavía no es mucho lo que hemos dicho. Cuando hablamos de conocer a Dios, hacemos uso de una fórmula verbal, y las fórmulas son como cheques, no valen para nada a menos que sepamos cómo cobrarlos. ¿De qué estamos hablando cuando usamos la frase conocer a Dios? ¿De algún tipo de emoción? ¿De escalofríos que nos recorren por la espalda? ¿De una sensación etérea, nebulosa propia de los sueños? ¿De sensaciones alucinantes y eufóricas como las que buscan quienes consumen drogas? ¿Es conocer a Dios una experiencia intelectual especial? ¿Se escucha una voz? ¿Se ven visiones? ¿Es una serie de pensamientos extraños que invaden la mente? ¿De qué se trata? Estos asuntos deben ser abordados, especialmente porque
Según las escrituras, esta es una área en la que es fácil ser engañado y puedes creer que conoces a Dios cuando no es así. Lanzamos, por tanto, la siguiente pregunta. ¿Qué clase de actividad o acontecimiento es el que puede acertadamente describirse como conocer a Dios? ¿Qué es conocer a Dios realmente? Para comenzar, está claro que conocer a Dios es necesariamente una cuestión más compleja que la de conocer a otra persona. Del mismo modo que conocer al prójimo resulta más complejo que conocer una casa, un libro o un idioma. Cuanto más complejo sea el objeto, tanto más complejo resulta conocerlo. El conocimiento de un objeto abstracto, como un idioma, se obtiene mediante el estudio. El conocimiento de algo inanimado como una montaña o un museo se obtiene mediante la inspección y la exploración. Estas actividades, si bien demandan un esfuerzo concentrado, son relativamente fáciles de describir. Pero cuando se trata de cosas vivientes, conocerlas se torna mucho más complicado. No se conoce a un organismo viviente con conocer únicamente su historia pasada. También se debe conocer cómo es probable que reaccione y se comporte en determinadas circunstancias. La persona que dice, yo conozco este caballo, en general quiere decir no solo que lo ha visto antes, aunque por la forma en que empleamos las palabras bien podría querer decir esto solamente. Sin embargo, es más probable que quiera decir, sé cómo se comporta y puedo decirte cómo debes tratarlo. El conocimiento de esta clase solo se obtiene mediante una asociación previa con el animal, al haberlo visto en acción y al tratar de atenderlo y cabalgarlo uno mismo. En el caso de los seres humanos, la situación se complica aún más, por el hecho de que, a diferencia de los caballos, las personas guardan secretos. En pocos días se puede llegar a conocer a un caballo en forma completa, pero es posible pasar meses y hasta años en compañía de otra persona y a pesar de ello tener que decir al final, en realidad no lo conozco. Reconocemos grados de conocimiento en otros. Decimos que los conocemos bien, no muy bien, lo suficiente como para saludarnos, íntimamente o tal vez a la perfección, según el grado de franqueza que han manifestado hacia nosotros. De manera que la calidad y la profundidad de nuestro conocimiento de los demás dependen más de ellos que de nosotros. Conocerlos depende más directamente de que nos permitan que los conozcamos que de nuestros intentos por llegar a conocerlos. Cuando nos encontramos, la parte nuestra consiste en prestarles atención y demostrar interés hacia ellos, mostrar buena voluntad y sincerarnos amistosamente. A partir de ese momento, sin embargo, son ellos, no nosotros, los que deciden si los vamos a conocer o no. Imaginemos que nos presentan a una persona que consideramos superior a nosotros, ya sea en rango, en distinción intelectual, en capacidad profesional, en santidad personal o en algún otro sentido. Cuanto más conscientes estemos de nuestra propia inferioridad, tanto más sentimos que nuestra parte consiste en colocarnos a su disposición respetuosamente para que esa persona tome la iniciativa en la conversación. Pensemos en la posibilidad de un encuentro con el presidente o un ministro. Nos gustaría llegar a conocer a una persona tan encumbrada, pero nos damos cuenta perfectamente de que esto es algo que debe decidirlo esta persona, no nosotros. Si se limita a las formalidades del caso, tal vez nos sintamos desilusionados, pero comprendemos que no nos podemos quejar. Después de todo, no teníamos derecho a reclamar su amistad. Pero si por el contrario, comienza de inmediato a brindarnos su confianza y nos dice francamente lo que está pensando con relación a asuntos de interés común, y si a continuación nos invita a tomar parte en determinados proyectos y nos pide que estemos a su disposición en forma permanente para este tipo de colaboración toda vez que la necesite, entonces nos sentiremos tremendamente privilegiados
y nuestra actitud general cambiará desmedidamente. Si hasta entonces la vida nos parecía inútil y tediosa, ya no lo será más desde el momento en que esa gran personalidad nos cuenta entre sus colaboradores inmediatos. Aquí hay algo digno de comentar y algo por lo cual vivir. Esto, en cierta medida, es una ilustración de lo que significa conocer a Dios. Con razón, el Señor podía decir por medio de Jeremías, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Porque el conocer a Dios equivale a tener una relación que tiene el efecto de deleitar el corazón humano. Lo que ocurre es que el omnipotente Creador, Señor de los ejércitos, el gran Dios, ante quien las naciones son como una gota de agua en un balde, se te acerca y comienza a hablarte por medio de las palabras y las verdades de las sagradas escrituras. Quizás conoces la Biblia y la doctrina cristiana hace años, pero ellas no han significado nada para ti. Pero un día te despiertas al hecho de que Dios te está hablando de verdad, a ti, a través del mensaje bíblico. Mientras escuchas lo que Dios te está diciendo, te sientes humillado, porque Dios te habla de tu pecado, de tu culpabilidad, de tu debilidad, de tu ceguera, de tu necedad, y te obliga a darte cuenta de que no tienes esperanza y que nada puedes hacer hasta que clames por perdón. Pero esto no es todo. Llegas a comprender mientras escuchas que en realidad Dios te está abriendo el corazón, tratando de hacer amistad contigo, de involucrarte como colega, en la expresión de Bart, como compañero de pacto. Es algo realmente asombroso, pero es verdad. La relación en la que los seres humanos pecadores conocen a Dios es una relación en la que el Señor, por así decirlo, los toma a su servicio a fin de que sean sus colaboradores y amigos personales. La acción de Dios de sacar a José de la prisión para hacerlo primer ministro de Faraón es un ejemplo de lo que hace con el cristiano. De ser prisionero de Satanás, se descubre súbitamente en una posición de confianza, al servicio de Dios. De inmediato la vida se transforma. Tener vergüenza o prestigio por ser siervo depende de a quién se sirva. Son muchos los que han manifestado el prestigio que sentían de ser servidores personales del señor Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Con cuánta mayor razón debería ser motivo de orgullo y gloria conocer y servir al Señor de los cielos y la tierra. ¿En qué consiste, por lo tanto, la actividad de conocer a Dios? Reuniendo los diversos elementos que entran en juego en esta relación, como lo hemos esbozado, podemos decir que conocer a Dios comprende, primero, escuchar la palabra de Dios y aceptarla en la forma en que es interpretada por el Espíritu Santo, para aplicarla a uno mismo. Segundo, tomar nota de la naturaleza y el carácter de Dios, como los revelan su palabra y sus obras. Tercero, aceptar sus invitaciones y hacer lo que Él manda. Y cuarto, reconocer y regocijarse en el amor que ha mostrado al acercarse a ti y atraerte a esta divina comunión. Conocer a Jesús. La Biblia le pone carne y piel a estas ideas básicas con imágenes y analogías. Nos dice que conocemos a Dios como un hijo conoce a su padre, una mujer conoce a su esposo, un súbdito conoce a su rey y una oveja conoce a su pastor. Estas son las 4 analogías principales empleadas. Estas 4 analogías indican una relación en la que el que conoce mira hacia arriba y aquel a quien conoce, y este último acepta la responsabilidad de ocuparse del bienestar del primero. Esto forma parte del concepto bíblico de conocer a Dios, que quienes le conocen, es decir, aquellos por los que se deja conocer, son amados y cuidados por Él. Enseguida volveremos a esto.
La Biblia agrega luego que conocemos a Dios de este modo solo mediante el conocimiento de Jesucristo, que es el mismo Dios manifestado en carne. ¿Todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie llega al Padre sino por mí. Es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Es importante, por lo tanto, que tengamos claro lo que significa conocer a Jesucristo. Para sus discípulos terrenales, el conocer a Jesús se puede comparar directamente con el acto de conocer al personaje importante de nuestra ilustración. Los discípulos eran galileos del pueblo que no tenían por qué pensar que Jesús pudiera tener algún interés especial en ellos. Pero Jesús, el rabí que hablaba con autoridad, el profeta que era más que profeta, el maestro que despertó en ellos admiración y devoción crecientes hasta que no pudieron menos que reconocerlo como su Dios, los buscó, los llamó a estar con él, formó con ellos su círculo íntimo y los reclutó como sus agentes para declarar al mundo el reino de Dios. Marcos 3:14 dice, designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Reconocieron en quien los había elegido y los había llamado amigos al Cristo, el Hijo del Dios viviente. El hombre que nació para ser rey, el portador de las palabras de vida eterna y el sentido de lealtad y de privilegio que este conocimiento les dio, transformó toda su vida. Ahora bien, cuando el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo ha resucitado, una de las cosas que esto significa es que la víctima del Calvario se encuentra ahora, por así decirlo, en libertad. De manera que cualquier persona, en cualquier parte, puede disfrutar del mismo tipo de relación con Él que disfrutaron los discípulos en los días de su peregrinaje en la tierra. Las únicas diferencias son que, primero, su presencia con cada creyente es espiritual, no corporal, y por ende invisible a los ojos físicos. Segundo, que el cristiano, basándose en el testimonio del Nuevo Testamento, conoce desde el primer momento aquellas doctrinas sobre la deidad y el sacrificio expiatorio de Jesús, que los primeros discípulos solo llegaron a comprender gradualmente a lo largo de un periodo de años. Y en tercer lugar, que el modo en que Jesús nos habla ahora no es pronunciando nuevas palabras, sino aplicando a nuestras conciencias aquellas palabras suyas que están registradas en los evangelios, junto con el resto del testimonio bíblico sobre él. Pero el conocer a Cristo Jesús sigue siendo una relación de discipulado personal, tan real como lo fue para los 12 cuando Él estuvo en la tierra. El Jesús que transita a través del relato del Evangelio acompaña a los cristianos de hoy en día, y el conocerlo comprende el andar con Él, hoy como en aquel tiempo. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Su voz es lo que Él afirma de sí mismo. Es su promesa, su llamado. Yo soy el pan de vida, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, y encontrarán descanso para su alma. La voz de Jesús es oída cuando se acepta lo que Él afirma, cuando se confía en su promesa, cuando se responde a su llamado. De ahí en adelante, Jesús es conocido como el pastor, y a quienes ponen su confianza en Él los conoce como sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano.
Conocer a Jesús significa ser salvo por Jesús, ahora y eternamente, del pecado, de la culpa, de la muerte. Es un asunto personal. Ahora, damos un paso atrás para observar lo que hemos dicho que significa que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y subrayamos los siguientes puntos. Primero, conocer a Dios es un asunto de trato personal, como lo es toda relación directa con las personas. Conocer a Dios es más que el conocimiento acerca de Él. Es un asunto de tratar con Él a medida que se revela a nosotros y de que trate con nosotros a medida que pase el tiempo. El conocimiento acerca de Dios es una condición previa necesaria para poder confiar en Él. Romanos 10:14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero la amplitud de nuestro conocimiento sobre Él no es un indicador de la profundidad de nuestro conocimiento de Él. John Owen y Juan Calvino conocían más teología que Bunyan y Billy Bray, pero ¿quién negaría que los dos últimos, Bunyan y Bray, conocían a su Dios tan bien como los otros dos, Owen y Calvino? Los cuatro, desde luego, eran asiduos lectores de la Biblia, lo cual vale mucho más que la preparación teológica formal. Si el factor decisivo fuera la precisión y la minuciosidad de los conocimientos, entonces obviamente los eruditos bíblicos más destacados serían los que conocerían a Dios mejor que nadie. Pero no es así. Es posible tener todos los conceptos correctos en la cabeza sin haber conocido jamás en el corazón las realidades a que los mismos se refieren. Y un simple lector de la Biblia, o uno que solo escucha sermones, pero que está lleno del Espíritu Santo, debe desarrollar una relación mucho más profunda con su Dios y Salvador que otros más preparados que se conforman con ser teológicamente correctos. La razón está en que los primeros tratan con Dios en relación con la aplicación práctica de la doctrina a su propia vida, mientras que los otros no. Segundo, conocer a Dios es un asunto de compromiso personal, tanto de mente como de voluntad y de sentimientos. Es evidente que de otro modo no sería en realidad una relación personal completa. Para llegar a conocer a una persona hay que aceptar plenamente su compañía, compartir sus intereses y estar dispuesto a identificarse con sus asuntos. Sin eso, la relación con esa persona será solo superficial e intrascendente. Prueben y vean que el Señor es bueno, dice el salmista en el Salmo 34:8. Prueben. Es como decimos degustar un bocado de algo, con el propósito de apreciar su sabor. El plato que nos presentan puede parecer rico y puede venir con la recomendación del cocinero, pero no sabemos qué gusto tiene realmente hasta que lo probamos. De igual modo, no podemos saber cómo es una persona hasta que no hayamos probado su amistad. Por así decirlo, los amigos se comunican sabores mutuamente todo el tiempo, porque comparten lo que sienten el uno hacia el otro. Pensemos en dos personas que se aman, como también sus actitudes hacia todas las cosas que les son de interés común. A medida que se van abriendo de este modo, el uno al otro mediante lo que dicen y lo que hacen, cada uno de ellos va probando la calidad del otro con resultados positivos o negativos. Cada cual se ha identificado con los asuntos del otro, de manera que se sienten unidos emocionalmente. Hay manifestación de sentimientos mutuos, se piensan el uno en el otro. Este es un aspecto esencial del conocimiento que los amigos tienen el uno del otro. Y lo mismo se aplica al conocimiento que el cristiano tiene de Dios, que, como hemos visto, es en sí mismo una relación entre amigos. Una relación entre amigos. El lado emocional del conocimiento de Dios se minimiza a menudo hoy en día, por miedo a fomentar un entusiasmo sentimental. Es cierto
que no hay cosa menos religiosa que la religión centrada en uno mismo, y que se hace necesario repetir constantemente que Dios no existe para nuestra comodidad, felicidad, satisfacción o para proporcionarnos experiencias religiosas. Dios no existe para eso, como si estas fueran las cosas más interesantes o importantes de la vida. También se hace necesario destacar que cualquiera que, sobre la base de las experiencias religiosas, dice, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Pero, con todo esto, no debemos perder de vista que conocer a Dios es una relación emocional, además de intelectual y de la voluntad, y no podría ser una relación profunda entre personas si no fuera así. El creyente está y debe estar emocionalmente involucrado en las victorias y adversidades de la causa de Dios en el mundo, al igual que el personal de Winston Churchill estaba emocionalmente involucrado en los altibajos de la guerra. Los creyentes se regocijan cuando su Dios es honrado y vindicado y sienten la más aguda angustia cuando ven que Dios es despreciado. Cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró. En contraste, el salmista escribió, ríos de lágrimas brotan de mis ojos porque tu ley no se obedece. Igualmente el cristiano siente vergüenza y dolor cuando está consciente de que ha defraudado a su Señor. Y ocasionalmente conoce el éxtasis del regocijo cuando Dios le hace ver de un modo o de otro la gloria del perdurable amor con que ha sido amado. Primera de Pedro 1:8, se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Este es el lado emocional y práctico de la amistad con Dios. Ignorar este aspecto significa que, por verdaderos que sean los pensamientos que alguien tenga sobre el Señor, en realidad no conoce aún al Dios en el cual está pensando. Tercero, conocer a Dios es un asunto de gracia. Es una relación en la que la iniciativa parte invariablemente de Dios. Y así debe ser, porque Él está totalmente por encima de nosotros. Y por cuanto hemos perdido por completo todo derecho a su favor al haber pecado, no es que nosotros nos hagamos amigos de Dios, Él se hace amigo de nosotros, haciendo que lo conozcamos mediante el amor que nos manifiesta. Pablo expresa este concepto de la prioridad de la gracia en nuestro conocimiento de Dios cuando escribe a los Gálatas, ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Lo que surge de esta expresión final es que el apóstol entiende que la gracia vino primero y que sigue siendo el factor fundamental para la salvación de sus lectores. Su conocimiento de Dios fue la consecuencia de que Dios los conociera a ellos. Lo conocen por fe, porque primeramente Él los eligió por gracia. La palabra conoce, cuando se emplea con respecto a Dios de esta manera, es un término que expresa gracia soberana, que indica que el Señor tomó la iniciativa de amar, elegir, redimir, llamar y preservar. Es evidente que parte de lo que se quiere decir es que Dios nos conoce plena y perfectamente, como se desprende del contraste entre nuestro conocimiento imperfecto de Dios y su conocimiento perfecto de nosotros. Esto lo vemos en 1 Corintios 13:12. Pero este no es el sentido principal. El significado principal surge de pasajes como los siguientes. Éxodo 33:17 dice, y el Señor respondió a Moisés, has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Jeremías 1:5, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, Jeremías, y antes que nacieras te consagré. Juan 10, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí,
y doy mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y nunca perecerán. Aquí, el conocimiento que tiene Dios de los que son suyos está asociado con sus planes de misericordia salvadora. Es un conocimiento que comprende afecto personal, acción redentora, fidelidad al pacto y protección providencial hacia aquellos a quienes Dios conoce. Comprende, en otras palabras, la salvación, ahora y por siempre, como ya lo hemos notado. Lo que interesa sobre todo, por lo tanto, no es en última instancia el que yo conozca a Dios, sino el hecho más grande que está en la base de todo esto, el hecho de que Él me conoce a mí. Estoy tallado en las palmas de sus manos. Estoy siempre presente en su mente. Todo mi conocimiento de Él depende de su iniciativa constante de conocerme. Lo conozco porque Él me conoció primero y sigue conociéndome. Me conoce como amigo, como uno que me ama. Y no hay momento en que su mirada no esté sobre mí o en que su ojo se distraiga de mí. No hay momento, por consecuencia, en que su cuidado de mí flaquee. Se trata de un conocimiento trascendental. Hay un consuelo indescriptible. Ese tipo de consuelo que energiza, no el que debilita. En el hecho de saber que Dios está conociéndome en amor constantemente y de que me cuida para bien. Produce gran alivio saber que el amor que me tiene es eminentemente realista, basado invariablemente en un conocimiento previo de lo peor que hay en mí, de manera que nada de lo que pueda descubrir en cuanto a mi persona en el futuro puede desilusionarlo, ni anular su decisión de bendecirme. Hay, por cierto, un gran motivo para la humildad en el pensamiento de que Él ve todas las cosas torcidas que hay en mí y que los demás no ven, de lo cual me alegro que no lo vean, y en que ve Dios más corrupción en mí que la que yo mismo veo, aunque lo que veo me basta. Pero hay también un gran incentivo para adorar y amar a Dios en el pensamiento de que, por alguna razón que no comprendo, Él me quiere como amigo, anhela ser mi amigo y ha entregado a su Hijo a morir por mí a fin de concretar ese propósito. No podemos desarrollar estos conceptos aquí, pero basta con mencionarlos para mostrar lo mucho que significa saber no solo que conocemos a Dios, sino que Él nos conoce a nosotros. Amén.